Bienvenidos a un nuevo estudio de teología. Hoy vamos a continuar este estudio con el tema de la inerrancia de la Biblia. Y el versículo base para este estudio es Salmos 12:6, que dice: las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Si es primera vez que estás viendo estos videos, te invito a suscribirte y a darle like para poder llegar a más personas con este contenido. Decía que este versículo de Salmos 12:6 nos servirá de base para este estudio de la inerrancia. ¿Y qué es la inerrancia? La inerrancia de la Biblia significa que la Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad. Esta definición enfoca la cuestión de la veracidad y falsedad del lenguaje de la Biblia. La definición, en términos sencillos, simplemente quiere decir que la Biblia siempre dice la verdad y que siempre dice la verdad respecto a todo de lo que habla. Esta definición no quiere decir que la Biblia nos dice todo lo que se pudiera saber en cuanto a cualquier tema, pero sí afirma que lo que dice en cuanto a cualquier tema es verdad. El primer punto a desarrollar es que la Biblia habla en términos ordinarios y comunes. Muchos han tratado de demostrar que la Biblia no siempre dice la verdad, señalando pasajes como el de Josué, que afirma que el sol se detuvo. Entonces señalan que la Biblia se equivoca porque el sol no se mueve. He hablado de esta cita en otros videos y he explicado que es una descripción fenomenológica. El escritor sagrado está describiendo un suceso tal y como él lo observa. Y lo importante es también que las personas que lo escucharon entendieron muy bien el mensaje. Incluso nosotros hoy en día, aun cuando se sabe que el sol no se mueve, podemos entender plenamente el mensaje. Igual es el caso de la lluvia. Hoy en día se sabe, supongo que tú sabrás que la lluvia científicamente no cae hacia abajo, sino que cae en forma horizontal, ya que nuestra posición en el planeta, vista desde un punto hipotético en el espacio, es a un lado del planeta y las nubes también están a los lados. Entonces cuando la lluvia cae, la gravedad hace que vaya a la tierra. Esto es en forma horizontal. Desde ese punto hipotético en el espacio podríamos ver que no cae de arriba hacia abajo como nosotros podemos observar desde la tierra, sino que cae en forma horizontal. Si la Biblia hablara que la lluvia cae en forma horizontal, no hubiera sido entendida por los que la recibieron. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, hay muchas personas que desconocen estas cosas. Entonces, como el propósito de Dios es darse a entender, ser claro en su palabra, por eso es que nos habla en términos sencillos, en el lenguaje que nosotros hablamos diariamente. Esto no significa que la Biblia se equivoque, no significa que tenga errores, es simplemente que los autores sagrados escribieron desde su perspectiva, fenomenológicamente. Una consideración similar se aplica también a los números, cuando se usan para medidas o para conteo. En la Biblia comúnmente se habla de batallas,
más que todo en el Antiguo Testamento, y se nos dice que murieron cierta cantidad de personas. Es muy frecuente que se nos den números redondos de personas. Murieron 100,000 personas, 6,000 personas, 10,000 personas, etc. Pero todos nosotros sabemos y entendemos que esas cifras no son exactas, sino aproximadas. Lo mismo pasa con las distancias. Todas las distancias, incluso las referencias que se hacen hoy en día, son aproximadas. Se podría tener un mayor grado de precisión con instrumentos científicos más precisos, pero incluso eso sería aproximación a cierto grado de precisión. Así que las medidas también, a fin de que sean verdad, deben conformarse al grado de precisión que implica el que habla o que esperan los oyentes en el contexto original. No debería ser problema para nosotros, entonces, afirmar a la vez que la Biblia es absolutamente veraz en todo lo que dice y que usa lenguaje ordinario para describir fenómenos naturales o dar aproximaciones o números redondos cuando es apropiado en el contexto. Ahora, hablar de forma aproximada es una afirmación vaga e imprecisa, pero también es inerrante. No hay nada de falsedad en ella. Esta forma de hablar no afirma que sea contrario a los hechos. De modo similar, las afirmaciones bíblicas pueden ser imprecisas y sin embargo totalmente ciertas. Y recuerda esto, la inerrancia tiene que ver con la veracidad, no con el grado de precisión con que se informan los acontecimientos. Como punto número 2, podemos decir que la Biblia puede ser inerrante y con todo incluir citas libres o aproximadas. El método por el cual una persona cita las palabras de otro es un procedimiento que en gran parte varía de cultura a cultura. En nuestra cultura estamos acostumbrados a hacer citas directas y para eso usamos comillas. Cuando vemos las comillas en una cita, sabemos que se está diciendo palabra por palabra, pero en ocasiones hacemos citas indirectas y a esas citas no es necesario ponerle comillas porque no estamos citando palabra por palabra, sino solamente la sustancia o la esencia de lo que alguien dijo. En el griego escrito de tiempos del Nuevo Testamento no tenía comillas ni signos de puntuación equivalentes, y una cita correcta de otro necesitaba incluir solo una idea correcta del contenido de lo que la persona dijo. Es decir, que era como nuestras citas indirectas. No se esperaba que se citara exactamente cada palabra. Entonces, la inerrancia es compatible con citas libres y aproximadas, como lo es el caso del Antiguo Testamento o de las palabras de Jesús, siempre y cuando el contenido no deje de expresar lo que se dijo originalmente. El escritor original no pretendía comunicar que estaba usando las palabras exactas que citaba, ni tampoco los oyentes originales esperaban al pie de la letra que así fuera. Y esto era así porque recordemos que ellos no tenían el acceso a la literatura que nosotros ahora tenemos. Más que todos, ellos lo hacían de forma oral. Las citas que hacían eran libres porque no estaban
leyendo el documento para poder hacer una cita exacta. En tercer lugar, podemos decir que no es falta a la inerrancia tener en la Biblia construcciones gramaticales fuera de serie y nada comunes. Algunas expresiones de la Biblia son elegantes y excelentes en estilo. Otros escritos bíblicos contienen el lenguaje menos pulido del pueblo común. Por eso, al griego del Nuevo Testamento se le llama griego koiné, que significa griego común, porque es el griego que hablaba la gente común. Existía otro tipo de griego llamado griego clásico, que era el griego que hablaban personas cultas, como los científicos o los filósofos. Entonces, este griego común a veces incluye el no seguir las reglas comúnmente aceptadas de la gramática, tales como el uso del verbo en plural, donde las reglas gramaticales exigirían un verbo en singular, o el uso de un adjetivo femenino en donde se esperaría un adjetivo masculino. Muchos de esos errores gramaticales son afirmaciones introducidas de manera intencionada porque expresan elementos de fe. Por ejemplo, en nuestro idioma hay casos donde se rompen las reglas de gramática, como en Mateo 28:19, lo que conocemos como la Gran Comisión. Dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo correcto gramaticalmente hablando sería en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque estamos hablando de 3 personas, pero ahí es donde viene el elemento de fe, porque la Biblia enseña que hay un solo Dios, pero que son 3 personas diferentes. Por eso se rompe la regla de gramática al decir el nombre en singular cuando tendría que ser en plural. Entonces, estas afirmaciones de estilo o gramática irregular no deben de molestarnos, porque no afectan la veracidad de las afirmaciones bajo consideración. Una afirmación puede no tener corrección gramatical y sin embargo ser enteramente veraz. Asimismo, hay unas cuantas afirmaciones en la Biblia, en los idiomas originales, que no son gramaticalmente correctas, según las normas corrientes de gramática apropiadas en ese tiempo. Y sin embargo, son inerrantes, porque son completamente veraces. Recuerda que la cuestión es la veracidad de lo que se dice. Ahora, como en toda enseñanza, siempre hay personas que ponen objeciones. Veamos la siguiente objeción, que es la más común a este tema de la inerrancia. No tenemos los manuscritos originales. Por consiguiente, hablar de una Biblia inerrante confunde. Los que hacen esta objeción señalan el hecho de que la inerrancia siempre se ha atribuido a los manuscritos originales de la Biblia. Sin embargo, ninguno de estos manuscritos sobrevivió. Solo tenemos copias de lo que Moisés, Pablo o Pedro escribieron. Entonces, ¿de qué sirve asignar tanta importancia a una doctrina que se aplica solo a los manuscritos que ya nadie tiene? En respuesta a esta objeción se puede indicar primero que para más del 99% de las palabras de la Biblia sabemos lo que decían los manuscritos originales. Incluso para muchos de los versículos en donde hay variantes textuales,
es decir, diferentes palabras en diferentes copias antiguas del mismo versículo, la decisión correcta a menudo es muy clara y hay realmente muy pocos lugares en donde la variante textual es difícil de evaluar y significativa para determinar el significado. En el pequeño porcentaje de casos en donde hay una incertidumbre significativa en cuanto a lo que decía el texto original, el sentido general de la oración, por lo general, es muy claro partiendo del contexto. Es decir, uno no tiene que ser erudito en hebreo o griego para saber cuáles son esas variantes, porque todas las traducciones modernas las indican en las notas marginales, con palabras tales como algunos manuscritos antiguos dicen esto o lo otro, o a veces dice otras autoridades antiguas añaden. Esto no es decir que el estudio de las variantes textuales no tenga importancia, pero sí es decir que el estudio de las variantes textuales no nos ha dejado en confusión con respecto a lo que decían los manuscritos originales. Más bien, nos ha llevado extremadamente cerca del contenido de esos manuscritos originales. Si aún no has visto los videos donde hablo de la crítica textual, puedes encontrar los links en la descripción de este video para que tengas un panorama más amplio sobre los manuscritos en griego. En la práctica, entonces, los textos presentes publicados con erudición del Antiguo Testamento hebreo y Nuevo Testamento griego son los mismos de los manuscritos originales. Así que cuando decimos que los manuscritos originales eran inerrantes, también estamos implicando que más del 99% de las palabras de nuestros manuscritos presentes también son inerrantes, porque son copias exactas de los originales. Sabemos en dónde están las lecturas inciertas, porque donde no hay variantes textuales, no tenemos razón para esperar una copia defectuosa del original. Así que nuestros presentes manuscritos son prácticamente iguales que los manuscritos originales. Y la doctrina de la inerrancia, por consiguiente, directamente tiene también que ver con nuestros manuscritos presentes. Además, es extremadamente importante declarar la inerrancia de los documentos originales, porque las copias subsiguientes fueron hechas por hombres que no decían tener garantía de parte de Dios de que sus copias iban a ser perfectas, pero es de los manuscritos originales de los que se afirma que son palabras de Dios. Por eso, si tenemos errores en las copias, como sin duda las tenemos, son errores de hombres. Pero si tuviésemos errores en los manuscritos originales, nos veríamos obligados a decir no solo que son errores de hombres, sino que Dios mismo cometió un error y habló falsamente. Y eso claramente no puede ser. Así que la Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad. La Biblia es inerrante. Por eso, una vez más, cito el versículo base, que es Salmos 12:6, que dice: las palabras del Señor son puras,
son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol.